Buenos días, estimados participantes, sean todos bienvenidos al curso de Introducción al método de elementos finitos. Mi nombre es Luis Atar, soy ingeniero mecánico, poseo un máster en mecánica y modelaje matemático. Me gustaría saber quiénes de ustedes conocen la respuesta a la equivalencia entre la suma de 50 físicos y 50 químicos. Pues sencillamente la respuesta es que son científicos. En cuanto a la motivación de este curso es fundamental en diferentes áreas de ingeniería, ya que permite resolver problemas en diferentes áreas, bien sea aeroespacial, de construcción civil, térmica, entre otras. La agenda del día de hoy será la definición del método de elementos finitos como primer punto. Como segundo punto, los antecedentes o todo el desarrollo histórico del método. Tercer punto, las áreas de aplicación de este método. Cuarto punto, las ventajas y desventajas del método de elementos finitos. Y como quinto punto, el procedimiento general que consta a su vez de una construcción geométrica, una discretización, asignación de propiedades físicas, condiciones de borde y análisis de resultados. Muy bien, iniciemos entonces con la definición. El método de elementos finitos es conocido por sus siglas en inglés como Finite Element Method. Es un método numérico desarrollado para resolver ecuaciones diferenciales parciales, tanto lineales como no lineales, en dominios geométricos de alta complejidad. Gracias a este método es posible obtener soluciones numéricas a problemas de ingeniería que no cuentan con soluciones analíticas. Entonces, este método es de suma importancia ya que permite obtener soluciones en dominios complejos, ya que normalmente las soluciones analíticas que nosotros encontramos son en dominios de geometría sencilla, es decir, en cuadrados, rectángulos, círculos, elipses, entre otras geometrías sencillas, triángulos, por ejemplo. Sin embargo, en nuestra cotidianidad podemos apreciar o encontrarnos formas irregulares, incluso formas orgánicas, que resolverlas de forma analítica sería muy complicado. Es entonces que este método tiene una gran importancia para la resolución de problemas en ingeniería. Ahora veremos un poco los antecedentes históricos. Desde 1900 hasta 1940, Lord Rayleigh, Ritz y Galerkin lograron construir funciones de interpolación lineal para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso es lo que significa EDO. En 1940, Richard Courant, Alexander Khrennikov lograron construir funciones de interpolación a trozos, que son las bases para el método de elementos finitos que hoy en día utilizamos y conocemos. En 1960, Cloud eh, nace el término de elementos finitos y se logra la resolución de problemas en ingeniería aeroespacial. Desde 1960 hasta la actualidad, Sienkiewicz han logrado aplicaciones computacionales de alto poder y la resolución de problemas complejos multifísicos. Con respecto a las aplicaciones computacionales de alto poder se refiere a los algoritmos. Recordemos que un método no es más que una serie de pasos o instrucciones a seguir. Sin embargo, todos estos pasos deben ser procesados o pasados a una computadora bajo un esquema de algoritmos. Y en cuanto a los problemas multifísicos, se refiere a diferentes disciplinas de la física, bien sea mecánica, aerodinámica, transferencia de calor, acústica, eléctrico y magnético, que pueden interactuar en un mismo problema. Los más conocidos de los problemas multifísicos son termomecánicos, electromagnéticos, termomecánicos, entre otros.
Ahora conoceremos un poco las áreas de aplicación del método de elementos finitos. El método de elementos finitos se puede aplicar en mecánica de sólidos deformables, bien sea para calcular esfuerzos y deformaciones en estructuras, como es el caso de esta figura en un puente. También se puede aplicar para calcular esfuerzos y deformaciones en aviones, barcos, bicicletas, entre otros dispositivos. También se puede analizar flujos monofásicos y multifásicos. En este caso, se puede calcular el desplazamiento de tierra durante un deslave y cuál sería la zona de afectación en una determinada población. También se pueden estudiar problemas de aerodinámica, es decir, cómo se comporta el flujo de aire a través de un objeto que se encontraría fijo. Esto sería el equivalente al estudio en un túnel de viento experimental. Se pueden estudiar problemas de transferencia de calor, por ejemplo, en este caso, una barra caliente por un extremo, y se podría calcular hasta qué distancia sería seguro que un operador pueda sujetarla sin que ocurra una quemadura. También se pueden estudiar problemas de acústica, es decir, se puede determinar hasta qué distancia se puede ubicar un determinado edificio o localizar a un operador desde una fuente de ruido. Y también se pueden realizar análisis modales a diferentes cuerpos. Este análisis modal no es más que la determinación de frecuencias y formas modales de un cuerpo ante una determinada excitación o una frecuencia. En este caso podemos ver cómo oscila una cuerda de la guitarra al ser accionada. Ahora conoceremos un poco las ventajas y desventajas del método de elementos finitos. En cuanto a las ventajas, nos permite resolver problemas de alta complejidad geométrica, así como lo habíamos mencionado al inicio. Se ahorran costos de fabricación de prototipos y maquetas. Recordemos que anteriormente, debido a la ausencia de este tipo de recursos, se debía realizar o construir una maqueta por cada diseño. Si ocurría una mínima modificación, se debía modificar o realizar otra maqueta y someterla a pruebas destructivas o no destructivas, bien sea en un túnel de viento, pruebas de impacto, entre otras. Pero gracias a este método se logran reducir estos costos, ya que solo se construiría uno o dos prototipos para verificar que los cálculos realizados son correctos. Las condiciones de frontera son de fácil aplicación y también son muy intuitivas en comparación con otros métodos numéricos existentes. Los resultados numéricos obtenidos en muchos casos coinciden con los resultados experimentales, por lo que es muy aceptable en ingeniería, ya que nos permite tener un conocimiento amplio del comportamiento de un cuerpo ante diferentes condiciones. En cuanto a las desventajas, se requieren equipos computacionales de alto poder. De alto poder se traduce en alto costo. Se necesita un personal altamente entrenado y capacitado que logre interpretar correctamente los resultados obtenidos. De lo contrario, se podría traducir en pérdidas humanas y materiales. Se suelen encontrar problemas de convergencia debido a la física de los casos de estudio, de los problemas que vayamos a analizar. Sin embargo, estos problemas de convergencia deben ser resueltos, ya que se necesitan obtener resultados. Hay diferentes técnicas con las que se puede lidiar para obtener la convergencia de un caso de estudio. Ahora conoceremos un poco el procedimiento general. En primer lugar, tenemos una geometría, la cual en este caso de ejemplo es una placa rectangular con un agujero cuadrado en su centro. Esta geometría se puede construir en un programa CAD y luego ser exportada a un programa CAE.
Luego de la construcción geométrica se debe pasar a una discretización. En este caso, podemos apreciar una discretización empleando elementos triangulares. Sin embargo, existen otro tipo de elementos, bien sea líneas, puntos, tetraedros, hexaedros, pirámides, dependiendo de la dimensión del problema, si es unidimensional, bidimensional o tridimensional. Luego de que obtenemos esta discretización, se deben asignar las propiedades físicas al cuerpo. En este caso se utilizará o se diseñará esta pieza de un acero estructural, el cual posee como propiedades básicas la densidad, el módulo de elasticidad, también conocido como módulo de Young, el coeficiente de Poisson, y si quisiéramos determinar los factores de seguridad de este cuerpo ante las condiciones de carga, sería conveniente agregar la resistencia a la fluencia y la resistencia última. Seguidamente se aplican condiciones de frontera. En este caso vamos a restringir el movimiento en dirección vertical, horizontal y rotaciones en la sección B, como se puede observar en esta figura. Toda esta sección va a estar fija, mientras que la sección A la vamos a estirar, vamos a aplicar una fuerza en la dirección horizontal, tal como se aprecia también en esta figura. Luego de aplicar las condiciones de frontera, obtenemos unos resultados. En este caso, podemos ver el campo de desplazamientos, donde rojo indica la zona donde ocurren mayores desplazamientos, mientras que las zonas azules indican partes donde no ocurre desplazamiento o es muy leve. Entonces, vemos cómo se estira la pieza. Y también podemos apreciar cómo el cuadrado en la sección central se deforma. En cuanto a la figura que tenemos abajo, se observan el campo de esfuerzos, en este caso esfuerzos de von Mises. Y notamos que en los puntos del cuadrado interno son las zonas donde ocurren los mayores esfuerzos, por lo que la pieza tendería a fallar por esta zona. Luego de estos resultados se pasa a una serie de decisiones, es decir, se reúne un grupo de expertos, toman ciertas decisiones, si es necesario modificar el producto o la geometría, se modifica y se vuelve a realizar el ciclo. De lo contrario, si son satisfactorios o aceptables los resultados, se procede a la fabricación de un producto o prototipo. Antes de finalizar, me gustaría realizar una serie de reflexiones, tomando en cuenta una de las frases célebres de George A.P. Box. Essentially all models are wrong, but some of them are useful. Es decir, esencialmente todos los modelos están errados, pero algunos son útiles. Acá podemos ver algunas de las ecuaciones fundamentales, tanto en electricidad como en mecánica de fluidos, transferencia de calor. Todas ellas son incorrectas o funcionan bajo ciertas limitaciones, pero son muy útiles ya que nos dan una intuición del comportamiento de diferentes fenómenos físicos. Entonces, por hoy ha terminado la clase. Si alguno de ustedes, los participantes, tiene alguna pregunta, es momento de manifestarla. Y también me gustaría que realicen un recuento de la clase y recopilen toda esa información. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy.